¿Cómo estás, Bailón? ¿Cómo te va? Bien, profesor, aprendiendo cada día cosas nuevas. Qué Hoy bueno. aprendí en Excel la parte de ANOVA, análisis de varianza. Qué bien, qué bien. Interesante. Eso está muy bueno. Esperemos que lleguen unos compañeros más. ¿Cómo poder identificar los tamaños muestrales para investigaciones no probabilísticas? Ahora, vemos un poco acerca de ya cómo se puede calcular el tamaño de la muestra ya de investigaciones probabilísticas, ¿no? Entonces, la metodología científica ha planteado este tipo de fórmulas, ¿ya? Pero va a depender de lo que tenga en mi información para el respectivo cálculo. ¿Ya? Utilizando, ¿ya?, la media aritmética, ¿sí?, yo puedo determinar la población de la muestra basada en qué? En el valor Z, ¿no? Dependiendo del nivel de confianza que hemos, hemos ya utilizado para la investigación. Aquí salían algunos criterios. ¿Cuál es el nivel de confianza acertado? ¿Sí? Les indicaba que todo dependerá del nivel representativo de la investigación, o sea, cuán ajustado necesito que sea ese resultado, ¿sí? Y qué impacto va a tener. Si el impacto va directamente sobre la integridad de la persona, en este caso sí es muy importante manejar niveles de confianza muy ajustados, o sea, hasta un 99% sería lo correcto, ¿sí? Tengo el cálculo de la desviación estándar, que también lo voy a necesitar. ¿Para qué? Para evaluar este tipo de información, ¿ya? Y al final, ¿qué es lo que voy a tener? Tengo el nivel de tolerancia. Eso es el respectivo nivel de error. Eso se va a generar por la diferencia entre el nivel de confianza, ¿no?, y la aceptación de rechazo. Eso, ahí tenemos ya cómo vamos calculando cada uno de estos valores. Aquí, en cambio, difiere. ¿En qué sentido? Que va a depender del tamaño de la muestra basado en la proporción de la población, ¿no? Entonces, aquí utilizo más herramientas, digámoslo así, proporcionales, basadas en probabilidades que puedo obtener, ¿no? Tengo ahí el estimado de la proporción de la población que tiene una característica deseada, ¿sí? ¿Ya? El Q, como ustedes ya saben, ¿ya?, es la diferencia entre, ¿ya?, la probabilidad de aceptación, ¿no?, y el total, ¿ya?, de mi margen de que esto puedo estar analizando. Por eso es que siempre se pone el 1, porque el 1 totaliza. Entonces ahí tendría ahí la diferencia. Y con eso podría obtener el estimado de la proporción de la población que no tiene la característica. Tengo diferentes tipos de análisis a las fórmulas para el tamaño de la muestra. A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor. Análisis a las fórmulas para el tamaño de la muestra. Si aumenta la desviación estándar de la población y se mantienen constante los otros factores mayores n. Cualquier valor de p distinto del 50% manteniéndose constante los otros factores de una disminución de n. Existe una relación directa con el nivel de confianza. Mientras más sea su valor, mayor será n. 90% equivalente a z, 1.65. 95% equivalente a z, 1.96, es el más utilizado. 99% equivalente a z igual a 2.58. Se tiene una relación inversa del error E o precisión estadística. A los valores bajos, mayor será n. Los valores aceptables, 2% o 0.02, 5% o 0.05, el más utilizado, 10% o 0.10. Perfecto. Aquí ustedes pueden darse cuenta que cuando utilizan
ya las fórmulas para calcular el tamaño. Esto es la razón de ser por los cuales ustedes deben utilizar a lo mejor un nivel de confianza de un 90%, de un 95%, de un 99%, ¿no? Entonces, y cómo el error, ¿ya? ¿Sí? Está relacionado, ¿no?, con este nivel, en este caso, de confianza que ustedes van a tener, ¿no? Entonces, ahí tengo el 2%, el 5%, el 10%. Recuerden algo, o sea, aquí va a prevalecer cuál es el objetivo de mi investigación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero obtener, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes sepan evaluar esto. Vean otro punto, cómo el N va a variar dependiendo del nivel de confianza. ¿A qué se refiere con esto? Que si es que yo estoy incrementando mi nivel de confianza, mi N será superior. Y eso tiene su lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaré obteniendo un poco más, ¿ya? ¿De qué cosa? De la población, si me refiero a cantidad. Cuando hablo de el valor P, ¿no?, distinto del 50%, ¿a qué me estoy refiriendo? La probabilidad de aceptación. Obvio que se pueden dar casos en los cuales haya investigaciones anteriores, ¿sí?, que ustedes puedan utilizar para poder saber cuál es la probabilidad de aceptación, que ese sería el valor P, ¿no? Entonces, y ya por diferencia sacarían el valor Q. Eso es en el caso de las fórmulas, de cada una de las fórmulas, independientemente si es para población finita o infinita. Ustedes igual lo van a necesitar, como lo van a ver más adelante. Pero en esta parte lo más importante es que ustedes sepan ya qué cosa, que esos niveles de confianza que ustedes van a aplicar, en qué van a incidir. En otras palabras, a medida que ustedes incrementan su nivel de confianza, ustedes van a necesitar una mayor cantidad de muestra, ¿sí? Ok. A ver, otra persona que me ayude leyendo. Ejemplo, Cualquiera. tamaño de muestra. Un nuevo proveedor de servicios telefónicos de larga distancia ubicado en Guayaquil realiza un estudio piloto en una muestra de hogares que utilizan esta clase de servicio. Los resultados indican que el 50% de los mismos podrían clasificarse como usuarios regulares. Si se quiere una precisión de datos del 3% con un nivel de confianza del 99%, ¿cuál será el tamaño de la muestra requerido para el... Hey, ¿qué pasó? ¿Se fue? ¿O me fui yo? ¿Sí están ahí? Se le bloqueó el audio a la chica. Ah, ya, ok. No, pensé que era yo. Como a veces sí se sabe ir. No hay ningún problema. Okay. Primera pregunta. ¿Estoy refiriéndome a una población finita o infinita? Les pregunto. ¿Qué pasó? Infinita, Ya, ¿por qué? porque no se está definiendo una población en específico, sino, o sea, no se da, o sea, no se está dando un valor como tal de la población. Ya, ok. Pero vamos un poco más allá. Ya, no es que no te está dando un valor. ¿Cuál sería en este caso, la población? Les pregunto a ustedes. La población de Guayaquil? Ya, muy bien. Entonces, esa sería la población. Entonces, sí me está dando un valor referencial. ¿Sí se están dando cuenta? Pero como es muy extenso, ¿ya? En este caso es muy difícil, ¿ya?, comenzar a cuantificar cuánto es esa población. ¿Ok? Entonces, allá voy teniendo pautas de cuándo poder utilizar
la fórmula de población finita, ¿no? ¿Qué es lo que sí me está dando? Vean, me da, ¿ya? ¿Qué es ese 50%? Les pregunto a ustedes. El error. El cual, Sí. No, ese es el porcentaje no me acuerdo cómo es que se llama. ¿qué es? A ver, es el 50%. ¿No es el 50% de la muestra? El 50% de la muestra. Es el 50% de eficacia, no me acuerdo cómo es, no me acuerdo cómo se dice esa palabra. El Se me fue. 50% de eficacia. Ya. Es la P de la que estábamos hablando antes en probabilidad. Ya. Entonces, pero a ustedes tienen su material, ¿no? ¿No les parece que deberían de coger y bajar y ver? Ah, entonces este P, ¿no? El estimado de proporción de población que tiene una característica deseada, ¿sí ven? Eso es. Entonces, en ese momento ustedes ¿qué podrán utilizar? Esta fórmula, ¿no? Y solamente lo que hacen es comienzan a reemplazar, ¿sí? Y tienen cada uno de los valores ahí. Ahora, ¿cuál sería el valor de Z? Les pregunto. 2.58. ¿Cuánto? 2.58. Correcto, muy bien, ¿ya? ¿Y cuál sería el valor de E? El 3%. 0.03. Muy bien, es 0.03. Perfecto. En este instante ustedes ya calcularon una población. ¿Se dieron cuenta? Con la información que les han dado. ¿Y necesitaron un N poblacional? Les pregunto. No. Pero tienen estos datos, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, esto que está aquí, esta información que está aquí. Este es lo que ustedes quieren obtener de su impacto. También ustedes pueden obtener el nivel de error. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, pueden utilizar un aproximado, pues, ¿no? Si es que están utilizando un 99%, pueden utilizar un 1%. Con eso ya tendrían el 100%. ¿Ya? Que ahí se ajusta, así que no les hubiesen dado. Eso es lo más relacionado. Entonces, esa es la forma como ustedes tienen que utilizar la fórmula de población, en este caso, infinita, ¿no? Vamos a ver algunas otras características. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Corrección del tamaño de muestra para poblaciones finitas, pequeñas. Primero, el tamaño de la población no es un factor directo en la determinación del tamaño de la muestra siempre que la población sea lo suficientemente grande. Segundo, se ha convenido llamar entonces población infinita o grande a aquellas que sean mayores a 100.000 y población finita o pequeña a aquellas que sean menores a 100.000. Tercero, si el tamaño de la muestra es igual o mayor al 10% o 5% del tamaño de la población, se debe corregir las fórmulas del tamaño de muestra. Cuarto, en caso de que la población sea menor de 500 elementos, se recomienda tomar un censo. Bien, quede claro, estas correcciones del tamaño de la muestra, ¿ya? Se han dado en base a investigaciones, ¿ya? No es que es como quien dice, un escudo en el cual no se debe de pasar. No, no, no. Todo va a depender de las investigaciones. Por eso lo aclaro bien. Pero en muchos de los casos, ¿ya? Siempre recomendamos esto. Entonces, ¿por qué? Porque imagínense la población de Guayaquil. Les pregunto a ustedes, ¿es mayor a 100.000 habitantes o no es así? Sí, ¿no? ¿Sí o no? Mucho mayor. Entonces, nosotros ya podemos comenzar a identificar ahí cuándo poder utilizar una fórmula de población infinita y cuándo poder utilizar una fórmula de población finita, que a lo mejor si es un n inferior a 100.000. Asumamos algo. Yo quiero hacer un estudio en este momento de
¿Qué podría hacer? A ver, algo que me interese. Ya, quiero hacer un estudio de los profesionales, ¿ya?, que se han graduado en la pandemia en la Universidad de Guayaquil. Imagínense. Entonces, es grande, ¿no? La población, pero sí tengo un registro de eso, donde lo tiene la Secretaría de la Universidad. Entonces, ellos tienen cuántos estudiantes, no, cuántos profesionales, perdón, se graduaron ahora en la pandemia, o sea, en el mes de julio, ¿ya? ¿Cuántos profesionales se han graduado en ese mes? En ese instante, ¿yo qué es lo que puedo hacer? ¿Ya? Comienzo a tomar esa información. ¿Ya? Puede que yo utilice, a lo mejor, una vez que ya tenga identificada la población, ¿cuál sería el muestreo más aconsejable para poder hacer cualquier tipo de estudio? ¿Cuál ustedes escogerían? Si solo tuvieron esa información. ¿Qué muestreo ustedes recomendarían en ese caso? Aleatorio simple. Aleatorio simple, ya. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Silencio total, no puede ser. Vean, estamos trabajando con una población finita, ¿no? Porque son menos de 100,000, ¿no? ¿Cuántos serán? Yo creo que han de ser unas 300 personas. Sí, no creo que sean más. Asumamos. O pongámosle 500, ¿ya? En toda la Universidad de Guayaquil. Esa va a ser mi población. Pregunto. Muestreo no probabilístico por conveniencia. Muestreo no, es probabilístico. ¿Ya? Porque es toda la población de graduados. ¿Sí me comprende? De un periodo. Es probabilístico. ¿Sí? A ver, ¿cuál ustedes utilizarían ahí? Sistemático. Sistemático. ¿Ya? ¿Por qué sistemático? Porque cada uno cuenta con un registro y de cierta manera, o sea, puedo trabajar con eso, o sea, con ese número de registro. Ya. Así como usted explicaba que nosotros en nuestra identificación era el número de matrícula, así ellos también tienen su número de identificación. Ok. En base a ese número. Perfecto. Muy bien. Podríamos utilizar eso. No hay ningún inconveniente, pero ¿no les parece que sería un poco... ¿Cómo? No se le entiende nada, Morales. Escríbalo por el chat. Dice estratificado. El estratificado. ¿Por qué, Lara? El estratificado. Porque hay que ver por facultades. Pues. Muy bien. Ahí. Entonces selecciono por facultad una muestra por cada una de ellas y ahí puedo estudiar. Perfecto. Ahí me hablaron ya con un conocimiento científico, metodológico. Recuerden algo, ustedes tienen que analizar su población y basado en eso es que ustedes van a elegir el tipo de muestreo. Si es que estuviera haciendo a lo mejor un estudio, ¿ya?, donde no haya, o sea, donde todo sea homogéneo, en ese momento sí cogería el aleatorio simple, no había problema, ¿ya? Pero si es que yo veo, si es que en caso estuviera haciendo un estudio donde habría una diferenciación no demográfica, sino una diferenciación únicamente por ubicación, ese tipo de cosas, ahí podría utilizar el sistemático. Y si es que yo lo separara y quisiera hacer un estudio de cada una de las facultades, capaz de utilizar el por conglomerado. Pero en este caso yo necesito saber de todos los graduados. ¿Sí? Pero para yo poder seleccionar de una forma correcta y saber que van a venir de todas las facultades, en ese momento tengo que aplicar un muestreo estratificado.
¿Sí ven? Eso me va a garantizar a mí que por lo menos voy a tener un estudiante de cada una de las facultades. ¿Sí se dan cuenta? Y mi estudio va a tener mayor representatividad. Cuidado, que aquí en este momento ya comenzamos a meter todo lo que hemos aprendido. Así que tienen que ustedes analizar eso, ¿no? ¿Preguntas? Sí, profe, ¿puede explicar los últimos dos puntos en las correcciones? De las correcciones. A ver, aquí me dice, si el tamaño de la muestra es igual o mayor al 10%, 5% del tamaño de la población, se debe corregir las fórmulas del tamaño de la muestra. Eso es por representatividad. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? ¿Ya? Si es que es significativo o no significativo en el momento del estudio, pero eso va a depender del N poblacional, ¿no? Recuerden algo, cuando estoy trabajando ya con poblaciones infinitas, es muy difícil identificar cuánto es este tamaño, ¿ya? En cambio, cuando es con poblaciones finitas, en ese momento sí. ¿Ya? En ese momento sí lo puedo utilizar este tipo de corrección. ¿Ya? Aquí, en el último punto, ¿a qué me está indicando? ¿Ya? Que me indica que yo tengo poblaciones relativamente pequeñas. Vean, una población de 500 personas. ¿Sí? ¿Qué es lo que me recomienda la metodología científica? Que no aplique un muestreo, sino que trabajo con toda la población. A eso se refiere con tomar un censo. ¿Sí ven? No olvidar algo, y eso que quede bien claro. Vean. Este tipo de correcciones del tamaño de la muestra para la población, eso se aplica ya a la praxis, o sea, a la práctica. ¿Estamos claros? Imagínense, nos contratan al paralelo 3-4, ya todos son ustedes profesionales, licenciados en comercio exterior, me dicen quiero hacer un estudio, ya, de las personas que deseen formar un emprendimiento de comercio exterior, imagínense. Y yo, ¿qué es lo que hago? Comienzo a identificar, me voy a diferentes páginas ¿ya? Oficiales, en el cual encuentro información y me dice que solo 400 personas les interesa poner emprendimientos de comercio exterior. Con ese aval que tengo, tendría que aplicar a lo mejor una muestra de población finita, ¿sí o no? Pero, ¿qué es lo que me dice ya la corrección del tamaño de muestra en la metodología científica? Me dice, si estamos ya haciendo una investigación de mercado aplicada, si es menos de 500, no es recomendable aplicar muestreo, sino lo que tengo que aplicar ya es un censo. O sea, a toda esa población, ya aplicarle mi herramienta de estudio y mis técnicas de recolección de información. ¿Sí? A eso es lo que se refiere con estos puntos. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Estuvo claro? Muy bien, pero no olvidar algo. Si ustedes están trabajando en un tipo de investigación académica, es muy relevante ya la muestra, independientemente de cómo la obtenga, ya, y la N siempre se hace ya bajo un N de 30 aproximadamente, porque si es que yo estoy aplicando un análisis ya estadístico, ustedes saben que pueden aplicar una T de Students y con ese ya pueden identificar algún nivel de significancia y de error. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Eso con esta parte. Aquí tengo factores de corrección de la población finita, como lo puedo corregir, reduciendo el tamaño muestral, que es lo que me dice, determina si el tamaño de la muestra es mayor del 10% de la población, si es mayor, calcular el factor de corrección finita, como lo estamos indicando acá, ¿sí? Multiplicar este valor por el tamaño de la muestra calculada originalmente y este será el tamaño muestral final. O sea, ¿a qué es lo que me refiero con esto? O sea, incrementar. Este es el factor de corrección. ¿Sí? Antes de entrar en este ejemplo, voy a
a traerles una presentación en el cual ustedes van a poder ver ya la fórmula de población finita. ¿Por qué? Porque la de población infinita la hemos visto, ¿no? ¿Está claro? Sí, esa se me ha pasado, pero revisando vi esto. Entonces, aquí, ¿todos pueden observar esto? ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí tengo ya las fórmulas, las que vimos hace poco, ¿sí? ¿Ya? Y la segunda, la que tengo aquí, es la que nosotros utilizamos ya, para las poblaciones finitas. Vean que aquí ya tengo el tamaño de la población bajo estudio. ¿Sí se dan cuenta? Y cómo ustedes lo pueden, cómo se presenta. Durante las investigaciones pueden utilizar cualquiera de las dos, pero va a depender ya del tamaño de la población, si se dan cuenta. Entonces ahí tengo algunas características. A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor. Hey, Tamaño de muestra. gracias. Los factores más importantes que deben tomarse en cuenta en la determinación del tamaño de muestra son la variabilidad de la característica de interés en los elementos de la población, el tamaño de la población bajo estudio, el nivel de precisión que se desea para estimar el parámetro de interés y el nivel de confiabilidad deseada. Una manera simple de determinar el tamaño de muestra es cuando se puede fijar el interés en una sola variable y el objetivo de inferencia es estimar por intervalo una media, un total o una proporción. Así el tamaño de muestra se obtendría usando alguna de las siguientes fórmulas. Ok, gracias. Entonces aquí tenemos ya, uno, el que ya vimos para población infinita, ¿no? El segundo ya es para población finita y aquí tengo cada una de las variables. Acuérdense que en esta parte yo lo estoy haciendo basado en la media poblacional, ¿sí? Ya. No utilizo para este ejemplo las proporciones. Ustedes pueden utilizar dependiendo de la información con que cuenten. Acuérdense que si ustedes tienen la media poblacional, por ende van a poder tener la desviación estándar o la varianza y ahí ustedes van a poder reemplazar en estos casos. ¿Sí? Pero si que no lo tuvieran, ya pueden aplicar el otro punto que fue el que vimos de las proporciones. Aquí estamos, ¿no? Entonces aquí tengo el caso, bueno, ya este era el que tuvimos, ahora veamos el tamaño de la muestra por la parte proporcional. ¿Sí ven? Aquí estos son los que vimos hace poco, ¿ya? Y aquí vemos ya en el caso de que les den, como el ejemplo que vimos, las proporciones. ¿Sí? Cualquiera de los dos son utilizables, pero va a depender de qué cosa, de la información que ustedes tengan para comenzar a hacer los respectivos cálculos. No olvidar algo, ¿sí? Ya, tanto en los estimadores, ¿sí? Como las proporciones, ya ustedes las van obteniendo de el marco teórico y el marco contextual, ¿sí? ¿Ya? Que ustedes van revisando, ¿ya? Y con eso ustedes van pudiendo obtener estos resultados. Pueden basarse en investigaciones anteriores, ¿ya? Las cuales les permitirán a ustedes indicar, bueno, a lo mejor en una investigación previa se logró obtener ya una proporción, ¿ya? de un resultado, o sea, una probabilidad de éxito de un hecho, ¿sí? Entonces, uno tiene que citar eso, ¿ya? Y lo coloca ya en el análisis, ¿ya? Y el cálculo del tamaño de la muestra. Acuérdense de algo. Esto es donde ustedes van a aplicar. O sea, ustedes ya al determinar la población, si hay estudios anteriores que han logrado obtener ya resultados, ahí ustedes pueden obtener tanto la proporción de aceptación como la proporción de rechazo, ¿sí? Pero no olvidar que si es que ya tienen eso, también tienen que haber utilizado un nivel de aceptación, ¿ya? Y el error, ¿no? Eso para que quede bien claro. Preguntas acerca del cálculo del tamaño de estas que hemos visto el día de hoy para población finita y población infinita. Si bien es cierto, son fórmulas
que se aplican, ustedes ya se dieron cuenta de dónde van obteniendo los valores de Z, los valores de P, los valores de Q, y aquí sí que tienen los estimadores, ¿no? Esto para el caso de población infinita, ¿no? Para la población finita ya lo único que van a añadir son las for, la n, si se dan cuenta, ¿no? Tanto para el caso de los estimadores, sí, como el de las proporciones. Preguntas. Amor, no te hagas una película donde no existe. ¿Qué pasó? No tengo una película donde no existe. No sé por qué te pones en ese plan. No, no es que me estés diciendo algo. Ok. ¿Preguntas? Profe, No, usted va a mister. subir esas diapositivas que enseñó ahorita a Moodle, ¿verdad? ¿Perdón? Usted va a subir este material a Moodle, a la plataforma. Lo de las dos diapositivas últimas, sí. Sí, por favor. Sí, estas dos diapositivas sí se las voy a subir. ¿Por qué? Porque ahí tienen la fórmula de población finita, que lo único que se hace, se añade ahí el tamaño poblacional que ustedes tienen que haberlo ya identificado. Espérenme un ratito, les voy a tomar la lista. Ok. A chance. Andrade. Presente. Bailón. Presente. Cali. Presente. Campi. Presente. Cañarte. Presente. García. Presente. Mora. A ver, no, perdón, era García Mora, está bien, ya. Garzón. Presente. Gordillo. Ibarra. Presente. Lara. Presente. López. Presente. Lucas. Luzardo. Presente. Martínez. Presente. Morales. Moreno. Navas. Presente. Panchano. Presente. Ríos. Sabando. Presente. Valencia. Presente. Vázquez. Presente. Zamora Kimberly. Presente. Zavala. Presente. Ok. Listo. Muy bien, hemos terminado la parte de muestreo. Ya. Chance presente. ¿Quién? A chance. Chance, es que sí. Ya le puse chance. Muchas gracias. ¿No? Cali, profesor Cali. Cali. Ya estoy poniendo. Ok. Ya está la asistencia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer un foro en el cual ustedes tendrán que elegir una población. Ustedes la eligen, cualquiera, pero tienen que indicar si es finita o infinita. ¿Ya? Y ponerme, ya, no quiero cálculos en este momento, lo único que quiero es que me pongan cada uno de los elementos de la fórmula que ustedes están utilizando. ¿Está claro? ¿A qué me refiero? Ya se los voy a poner. Si es que ustedes cogen la fórmula de población infinita, ¿no? Perdón, ya. Pueden coger ya sea por estimadores o proporcionales, lo que ustedes deseen. Entonces, ustedes tendrán que identificar el nivel de confianza, el nivel de error, ¿ya? El tamaño de la población o el tamaño y la desviación estándar, en este caso, ¿no?
Cualquiera en cambio, si que ustedes cogen, ya, por la proporción, ustedes pueden utilizar, tienen que encontrar también el nivel de confianza, el nivel de error, ya, y las proporciones, ¿sí?, que tratan de mi estudio como su complemento. Entonces, ustedes lo eligen. ¿Está claro? Preguntas. Ahí tengo los dos casos. Ustedes eligen qué tipo de población van a coger. Recuerden que es el foro. Solamente me indican, bueno, mi estudio trata sobre esto, mi población es tal, y comienzan a identificar cada uno de los elementos de las fórmulas. ¿Está claro? Preguntas. Profe, cuando dice los elementos de la fórmula, significa qué valor es n, qué valor es s. Aquí le he puesto los elementos de las fórmulas. Aquí los tiene. Tiene 1, 2 y 3. Y hace como en el ejemplo que resolvimos. ¿Sí se dieron cuenta que estaban aquí? Y que estaban acá, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Esto es lo que les estoy pidiendo. Mister, ¿hasta qué hora va a estar activado el foro? ¿Hasta qué hora quieren que se los deje activado? A ver. Ahorita lo estoy creando. Hasta mañana, profe. Ya, ok, pero hagan un buen trabajo, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Así De que ley, mister, de ley. no hay problema. Ya. Déjenme. ¿Qué foro vamos? A ver. Vamos al foro 8. Disponibilidad. Me están diciendo que se los deje hasta el día de mañana. Ok. Mañana que estamos 15, ¿no? Se los voy a dejar hasta las 18:15. ¿Está bien? Y tiempo suficiente ahí. Gracias, mister. Ya. Ok. Ya está creado su foro. Vamos a trabajar en eso. Nos vemos el día miércoles. El miércoles ya entramos a capítulo 4. Capítulo 4, según el sílabo,
trata acerca de la extensión del marketing. ¿Sí? Ya viene una parte más relacionado a la parte organizacional, ¿sí? Por lo que veo. Sí, todo lo que tiene que ver con cultura organizacional, cultura empresarial. Y estas son diferentes tipos de alternativas, ¿ya?, que se aplican posterior a los estudios de mercado, ¿sí? Como quien dice, son propuestas. En muchos de los casos, a veces los estudios de mercado efectúan cambios, ¿ya? Pero hay que ver que esos cambios no solamente son significativos en el mercado, sino también en la organización, ¿ya? Y eso es la última parte que vamos a ver a partir del día miércoles. ¿Está claro? Sí, mister. Ok, nos vemos el día miércoles, hijos. Cuídense. Pase bien, mister. Buenas noches. Buenas noches.